todo. Ahí comenzó el problema del hombre. Cuando el hombre peca, cuando el hombre se equivoca, cuando el hombre le obedece a la mujer. Por eso no hay que obedecer a la mujer. Nosotros realmente sufrimos las consecuencias de todo eso. Y gracias a Dios porque hemos conocido a Jesús como el Cristo. Hemos conocido a Jesús como el Señor de nuestras vidas. Hay gente que conoce al Señor como su Salvador, pero no lo conoce como Señor. Y Señor significa obedecerle porque es mi dueño. Eso es lo que significa Señor, mi dueño. Cuando yo lo recibo como Salvador, es probable que llegue a ser salvo. Pero cuando yo lo recibo como Señor y Salvador, entonces recibo todas las bendiciones que Dios tiene preparadas para nosotros y la herencia también que tenemos nosotros con Cristo en el reino de los cielos y la promesa de vida eterna para nosotros. Todos los que estamos aquí hemos escuchado la situación de Adán, cómo Adán cayó, cómo Adán trajo, amén, toda esa condenación y ese juicio sobre nosotros porque rompió el pacto. Él rompió el pacto no obedeciendo a Dios. Cuando la mujer se le presenta y le da de comer porque vio que el árbol era bueno, agradable a los ojos, lo toma, lo come y le dice, le voy a dar al marido. ¿Cuántos casados hay aquí? ¿No se ha fijado que la mujer siempre está pendiente de nosotros los hombres? Si lo ama, si no lo ama, olvídese. Pero siempre están preocupadas las mujeres de nosotros. Le dice, mijo, mira, te preparé una comidita y usted sabe que esa comida le cae mal. Y se la come para que ella no se sienta mal y ni se enferma. Se ríen, ¿verdad? Pero obedecemos muchas veces esas cosas. Nos sometemos como le pasó a ella. Desobedecemos como desobedeció también Adán. ¿Y qué le dice Adán cuando el Señor lo llama? ¿Dónde estás tú? Le dice, Señor, me escondí porque tuve miedo y estoy desnudo. Se vio desnudo y con miedo. Y el Señor, ¿quién te enseñó que estás desnudo? ¿Comiste acaso del árbol que yo te mandé que no comieses? Él le dijo, sí. Ellos sintieron miedo los dos y la mujer no se sintió ni se vio desnuda cuando ella comió. Y esto va para los hombres ahora. Necesitamos tomar la responsabilidad que Dios nos ha dado como cabeza del hogar, como sacerdotes también del hogar, como sacerdotes de la familia. Dios nos ha dado una responsabilidad, hombres, levante la mano. Los casados aquí que tienen hijos, Dios nos ha dado a nosotros la responsabilidad de enseñar a nuestros hijos con el ejemplo primeramente y enseñarlos en la palabra de Dios, instruirlos en el consejo de Dios, instruirlos en el temor de Dios, para que podamos nosotros un día dar buena cuenta de nuestros hijos, de nuestra familia, porque somos también sacerdotes. La Biblia nos enseña y nos dice que somos reyes en Apocalipsis, reyes, ¿y qué más? Y sacerdotes. Entonces tenemos que dar cuenta también de nuestros hechos y de nuestra familia. Cuando la mujer come no se vio desnuda, pero cuando el hombre come se vio desnudo porque Eva fue engañada, pero el hombre desobedeció. El hombre sí sabía lo que tenía que hacer, pero el hombre desobedeció. Y cuando se vieron desnudos se cosieron delantales de hojas de higuera. ¿De qué le iba a servir la justicia propia del hombre? Lo dice Isaías, que nuestras justicias son como trapos de inmundicia. ¿Sabe lo que eran los trapos de inmundicia? Las mujeres saben lo que es trapo de inmundicia. Eso es lo que dice tan fuerte Isaías acerca de nuestra propia justicia. Nosotros no podemos justificarnos delante de Dios. Todas las obras nuestras, la religión, todo lo que nosotros hagamos, y como dijo el pastor que me antecedió, no podemos nosotros acercarnos a Dios con nuestras propias obras, ni con religión, ni haciendo ayuno, ni haciendo oraciones. No podemos acercarnos a Dios si no hemos tenido una revelación en el Espíritu que somos hijos de Dios. Cuando somos hijos de Dios podemos ayudar, podemos adorar, podemos alabar, podemos servirle a Dios y saber que todo eso es una oración que sube delante de la presencia de Dios como un perfume agradable delante de Él. Mientras tanto podemos considerarnos nada más religiosos. No es conocer la palabra, es vivir la palabra, es tener una revelación de la palabra. En la misma palabra el Señor nos enseña que nadie puede llamar a Jesús Señor si no es por el Espíritu Santo. Y cuando dice por el Espíritu Santo está hablando de una revelación del Espíritu en el corazón de nosotros para poder llamar a Jesús el Cristo, a Jesús el Señor, a Jesús el ungido de Dios. No es religión. Y se ha enseñado y el pastor lo recalcó y lo habló y yo vuelvo a rehablar otra vez. Se ha hablado mucho
de otras cosas. Se ha hablado mucho de las añadiduras, pero no se ha hablado en realidad del fundamento de la verdad de Dios, del fundamento del Evangelio y del fundamento de la evangelización. El Señor nos mandó a evangelizar el mundo. Y a mí me enseñaron, yo me crié prácticamente en la iglesia, me enseñaron que mi vecino era el mundo. Y todos nosotros estamos convencidos que predicar el Evangelio al mundo era hablar a los vecinos, hablar en la escuela, hablar en la universidad, hablar en el trabajo. El mundo es el mundo. Y para este tiempo está dispuesto que nosotros ahora llevemos el Evangelio. Y hay un grupo de siervos que se han decidido, han venido de tan lejos a traer un mensaje que renueva, que refresca todo lo que nosotros sabemos, para que podamos predicar ese Evangelio al mundo. ¿En nombre de quién? En nombre de mi denominación. Somos pastores con mi esposa hace 23 años prácticamente ya en Miami. Somos chilenos, pero el Señor nos llamó y estamos persuadidos de eso. Nos llamó a predicar allá. Y yo mismo he predicado mucho en derredor, quizás de las añadiduras. El Señor dijo: buscar primeramente el reino de Dios. ¿Y qué? Y todo lo demás será añadido. Todo lo demás va a ser añadido. ¿Se ha dado cuenta que nosotros cambiamos las cosas y las ponemos al revés? Cuando el Señor dice que demos, nosotros decimos recogemos para que nos falte. ¿No le ha pasado a usted? Están muy serios, ¿sabe? Están muy serios. Nosotros decimos yo guardo para que no falte. El Señor, cuando estaba viendo en el templo que echaban limosnas, amén, en el templo, vio una cosa y le llamó la atención de una viuda que echó una moneda y le dijo a los discípulos: esta mujer echó más que todos los otros, porque los otros dieron de lo que les sobraba, pero esta mujer dio todo lo que tenía y dio más que ellos. El Señor nos manda que demos y nosotros recogemos o damos de lo que nos sobra. ¿Están aquí? ¿Pueden decir amén? ¿Pueden decir amén? Gloria a Dios. No es conocer la palabra, es experimentar la palabra por una revelación de parte de Dios. Si yo llamo a Jesús el Señor, si yo llamo a Jesús el Cristo, debo de llamarlo por una revelación del Espíritu, que yo estoy convencido y persuadido de que de verdad Jesús es el Cristo, que Jesús es el Señor, que Jesús es el ungido de Dios. Antes de comenzar su ministerio, ¿qué dice el Señor? Cuando toma el libro en la sinagoga y delante de todos ellos dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido. ¿Para qué lo ungió? Para que nosotros viniéramos a la iglesia y nos fuéramos contentos a la casa, que cantáramos, que oráramos, que tocáramos, que se instrumentos, que leyéramos la palabra sin entender verdaderamente la revelación, que eso significa que Él es el ungido. Él es el ungido. Él es Dios. Y ya el pastor lo explicó desde un principio, lo explicó a través de todas las escrituras. Se habla de Jesús como el ungido. Jesús es el Señor, pero nosotros lo vivimos, le servimos como Jesús nada más. Literalmente ahora Jesús no está aquí, ¿verdad? Algunos no. Jesús literalmente no está aquí. ¿Quién está aquí? El Espíritu de Dios. Dijo que le era necesario, fíjese, le era necesario irse para enviar otro consolador, no un diferente consolador, otro consolador, ¿verdad? El Espíritu de Dios que el Padre enviaría. El Espíritu de Dios está aquí y por lo tanto entonces Jesús también está aquí. Jesús está en su corazón, Jesús está en su vida, porque Él dijo: no habitaría más en templo hecho de mano de hombre, sino en el corazón de cada uno de nosotros, como creyentes verdaderos. Gloria a Dios. ¿Qué pasa con nosotros como cristianos? Empezamos, recibimos a Cristo como Salvador, y a medida que vamos aprendiendo, de repente llega un momento en que nos paramos. Hay un tope. Hay un tope. Espiritualmente encontramos que ya llegamos hasta allí y seguimos aprendiendo lo mismo y se sigue repitiendo lo mismo. Y empezamos a secarnos espiritualmente, porque muchas veces lo que hacemos es contristar el Espíritu y no podemos tener esa revelación. Cuando usted tiene esa revelación, siempre va a tener deseos de alabarlo, siempre va a tener deseos de glorificar el nombre del Señor, de estar en la casa de Dios con el mismo ímpetu, deseo y ansiedad
quizás cuando usted conoció a Cristo, que lo que quería era estar todo el día en la casa de Dios, que quería estar predicando la palabra, que quería estar compartiéndoles a otros lo que el Señor había hecho en su vida. Eso se va apagando muchas veces porque contristamos el espíritu y nos convertimos en religiosos. Y ya ni siquiera sentimos deseo de predicar el Evangelio. Y el Señor dijo, id por el mundo y predicar el Evangelio. Empiece por su casa. Eso es lo que el Señor quiso decir desde Jerusalén. Empiece por su casa, pero siga predicando el Evangelio. En todo lugar donde usted vaya, predique el Evangelio. Hable de Cristo, hable de Dios, hable de este Cristo exaltado. Gloria a Dios. Cuando el hombre pierde la comunión con Dios, es expulsado del Edén. Ese hombre perdió el huerto, en el huerto, perdió el árbol de la vida, perdió el propio huerto, el pacto con Dios, y perdió también el camino. Todos los hombres, todos nosotros, en un momento dado, antes de convertirnos, estábamos tal cual como cuando la tierra fue formada. Estábamos desordenados, estábamos vacíos y estábamos en tiniebla. ¿Cuántos experimentaron eso? Que no sabían dónde ir, no sabían qué hacer. Su vida era una vida desordenada totalmente. Pero ahí llegó la luz, como explicó el pastor al principio. Ahí llegó la luz de Cristo. Jesús dijo que Él era la luz del mundo. Quiero decirle algo más. El Señor expulsa y saca a Adán del huerto. Cuando Jesús dice, y conectamos estos versículos que acaba de leer también el hermano Mo, Jesús dice, yo soy el camino. ¿Yo soy qué? La verdad. Y yo soy la vida. Adán perdió la vida porque el Señor dijo, para que no tome del árbol de la vida, había que expulsarlo, había que sacarlo. El hombre había decidido pecar, desobedecer, y entonces ahora tiene él, se arroga el derecho de saber qué cosa es buena y qué cosa es mala. ¿A usted no le pasaba eso en el mundo? A toda la gente le pasa eso. Ahora ellos deciden, cuando están separados de Dios, ellos deciden qué cosa es buena o qué cosa es mala. No importa lo que diga la palabra de Dios, están separados de Dios, no les interesa a Dios. A usted no le interesaba a Dios. Pero cuando lo conoce, las cosas cambian, porque ahora usted no tiene ni arrogarse. Usted no puede arrogarse el saber el bien y el mal. Ahora usted sabe quién es el que sabe el bien y el mal. Está en la palabra, usted está en el pacto, usted está bajo la palabra de Dios para obedecerla, porque Él es el que sabe el bien y el mal, y nosotros confiamos en Él. Si Él dice que es blanco, es blanco. Si Él dice que es negro, es negro. Pero yo no puedo decir esto es bueno y esto es malo. A mí no me corresponde como cristiano, todos los que estamos aquí, que hemos tenido un encuentro real y personal con Cristo, a nosotros no nos corresponde decir que es bueno o que es malo. Vamos a tener que ir a la palabra de Dios siempre, porque nosotros vivíamos de acuerdo a lo que el enemigo hacía con nosotros, o no éramos siervos y esclavos del diablo. Eso lo dijo el Señor a los judíos que habían creído en Él. Le dijo, vosotros sois hijos de vuestro padre el diablo, porque los deseos de vuestro padre queréis hacer. Nosotros somos hijos de Dios, dijeron ellos. No, porque si fuera hijos de Dios, ciertamente me amaríais. Pero no le amaban. Lo que andaban buscando ocasión contra Él para condenarle. Ustedes conocen esa escritura, ¿verdad? Se enojaron, se ofendieron. ¿Y sabe lo que ellos dicen? Cuando se sintieron ofendidos, ¿sabe lo que ellos dicen? Nosotros no somos nacidos de fornicación. ¿Usted sabe por qué le dijeron eso a Jesús? El Señor, ¿por qué? Porque había la impresión en todos ellos cuando María salió a ver a Elizabeth y regresa embarazada, siendo que José estaba en el pueblo. Entonces dijeron, algo pasó por allá, y después viene José y se casa con ella. Entonces, decían ellos, es hijo de fornicación. ¿Qué tuvo que pasar el Mesías? ¿Qué tuvo que pasar Jesús el Cristo por usted y por mí? Que lo trataran hijo de fornicación. Para mí es el Rey de Reyes, el Salvador de mi vida. Para mí es todo lo que yo puedo tener, todo lo más grande que yo pueda alcanzar. Hermanos, lo que Dios me ha llamado a hacer, yo no lo cambio por nada. Hay pastores que el Señor los ha llamado y luego que ven una congregación grande, entonces se dedican ahora a la política y a ser alcaldes, a ser, gobernadores.
Yo estoy tan conforme, estoy tan contento porque es un privilegio para mí que el Señor me haya llamado a enseñar la palabra, me haya llamado a enseñar lo que el Señor me enseñó a mí y a lo que me llamó. No para hacer lo que el mundo hace, no para hacer lo que Dios no me llamó a hacer. ¿Por qué se ha diluido el Evangelio? Sencillamente porque los pastores nos hemos dedicado a otras cosas y no a enseñar esta verdad que estamos enseñando en esta mañana. Jesús es el Cristo. Lo podemos ver en todas las Escrituras. Lo puede ver en Apocalipsis, en el capítulo 1, cuando dice: yo soy el Alfa y Omega, el primero y el último. ¿No lo encuentra usted en el Antiguo Testamento esa misma declaración también? Esa misma declaración está en el Antiguo Testamento. Cuando usted lee en el Apocalipsis, dice: ese es Jehová. Yo soy. Ese es Jehová. ¿Sabe que no? ¿Y sabe que sí? ¿Por qué? Porque dice: yo soy el que estuve muerto y vivió. Jehová, el del Antiguo Testamento, como lo interpretan algunos, no estuvo muerto y vivió. Fue Jesús el Cristo, fue el ungido de Dios. ¿Qué es Dios? Es difícil entender el concepto de la Trinidad porque no aparece a sí mismo con esa palabra en la Biblia. Pero el que ha conocido al Señor ya tiene por lo menos un vislumbre. Dios es uno. Dios es uno. Y Jesús es el Señor. Jesús es el Cristo. Jesús es el ungido. Jesús es el enviado de Dios. Cuando Él dice, ¿verdad? Porque el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Él trae bendición a los pobres y gloria a Dios. Porque nos ha predicado a nosotros, sino tan solo los que estudian en la universidad o los que estudian teología tendrían derecho a la salvación. Gracias a Dios por el pueblo. Si los ricos ambiciosos supieran lo que nosotros vamos a tener en el cielo, estarían metidos aquí. Estarían buscando de Dios aquí. Porque a ellos que les interesa esto, estarían aquí. Porque a ellos que les interesa lo mejor, ellos disfrutan de lo mejor de la tierra, pero un día les va a tocar al pueblo de Dios disfrutar de esa tierra nueva, de ese cielo nuevo. Si ellos supieran y tuvieran esa revelación, estarían aquí, estaría llena de iglesia y a lo mejor habría que construir algo más grande para que estuvieran aquí. Pero gloria a Dios, porque ese mensaje, esa buena nueva nos fue dado a nosotros, los pobres. Aleluya. Por eso nosotros nos contentamos porque todos los problemas nuestros fueron resueltos. Dios nos provee cada día, o nos dice: danos el pan cada día. Yo tengo mi pan cada día. Y de hecho muchas veces pasamos problemas, pero yo sé que mi Redentor vive. Yo sé que es mi proveedor. Yo sé que Jehová es mi pastor, dice la palabra. ¿Y qué? Nada. ¿Sabe lo que quiere decir nada en griego? Nada. Nada. Ni salud, ni sustento, ni fortaleza, ni buenas relaciones en la familia. Eso quiere decir, nada me faltará, nada. Ni un techo. Y aunque me falte el techo, gloria a Dios. Amén. Él resolvió mis problemas. Fuimos separados de Dios por causa de Adán. Fuimos separados. Y sufrimos las consecuencias de ese pecado. ¿A usted no le pasó o no le pasa que cuando comete una falta, un error, por no decir un pecado directamente, hay consecuencias? Hay consecuencias, ¿verdad? Entonces esas consecuencias nos alcanzaron a todos nosotros. Pero gloria a Dios, porque apareció el Hijo de Dios para deshacer las obras del diablo. Apareció el Hijo de Dios, el Cristo, para deshacer las obras del diablo. Y usted y yo fuimos redimidos por la preciosa sangre del Cordero, por la preciosa sangre de aquel sacrificio que nunca se hizo en ese monte, porque cuando levantó el cuchillo a Abraham, allí apareció un ángel: no le hagas daño. Abraham estaba decidido. ¿Por qué? Porque había creído, porque tenía una revelación de que el Señor se proveería de cordero. ¿Qué dice antes de subir al monte? Le dice a sus siervos que se queden allá abajo: esperen aquí, que iremos y volveremos. Así que él ya tenía la revelación ya. El que no tenía la revelación le dice: pobre muchacho, le dice: padre, aquí está la leña, aquí está el fuego. Había que cargar con esas cosas. ¿Y dónde está el cordero? Jehová se proveerá de cordero. Gloria a Dios. Y Jehová se proveyó de cordero para usted y para mí, Jesús el Cristo.
Aleluya. Necesitábamos nosotros realmente reconciliarnos con Dios porque había una promesa ya en el Edén. La primera promesa, ¿verdad? La simiente de la mujer. Esta, dijo el Señor, te herirá en la cabeza, le dijo a la serpiente antigua, a Satanás el diablo. ¿Sabe que a veces la gente se molesta cuando nosotros pronunciamos el nombre de Satanás? Una vez en una escuela dominical un hermano dijo, muchos años el hermano allí, dijo, hermano, ¿por qué pronuncian tanto el nombre de Satanás? Porque es tu enemigo. Porque es tu enemigo. Es tu enemigo y tienes que conocerlo. No lo vamos a honrar, no lo vamos a glorificar, pero tenemos que conocerlo. O nos dice la palabra que nosotros no ignoramos las maquinaciones del diablo. Lo dice clarito. Y la palabra habla de Satanás como el adversario. Y nosotros tenemos que conocerlo. Gloria a Dios. Cuando usted lo conoce, también sabe que dice la palabra que hay que resistirlo. Y fíjese que el Señor no dijo resistir los demonios. En alguna parte aparece eso. ¿Qué dice? Resistir al diablo. En otras palabras, como dicen los mexicanos, al mero mero hay que resistirlo. Usted no se ponga a hablar y a dialogar con esos pensamientos y esos dados de fuego que el enemigo manda a su mente de incredulidad. Mañana me irá bien, el Señor me irá a sanar. No dialogue con Él. Usted sabe que el Señor es su proveedor. Usted sabe que el Señor pagó el precio ya por usted. Entonces, ¿por qué dudamos a veces? ¿Por qué Él pone esos pensamientos y nosotros nos vamos a la cama con esos pensamientos y le damos vuelta y le damos vuelta a ver cómo yo soluciono? Si el Señor ya te dijo que Él es el que soluciona, que Él es el que provee, ¿por qué entonces nosotros nos atormentamos tratando de solucionar algo? Cuando Él ya pagó el precio. Jesús el Cristo ya pagó el precio, iglesia. Jesús el Cristo ya pagó el precio. Deja eso el Señor que nos pide en su palabra, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo, no a la carne, no al diablo, no a Satanás. A Él hay que resistirlo. Y eso es una mentira en el nombre de Jesús. Y cuando vengo otra vez, eso es una mentira en el nombre de Jesús. La palabra de Dios dice que Él está conmigo, que Él es mi proveedor, que Él es mi Señor, que Él es mi Salvador. Entonces usted va a vivir esa vida gozosa, sabiendo que sus problemas fueron resueltos. Todos los problemas, hermanos, principales, fundamentales del hombre, fueron resueltos. Amén. Esa es la base de nuestra fe, del Evangelio de verdad. Esa es la base del Evangelio. Todos los problemas de nosotros fueron resueltos. Ahora nosotros tenemos que hacer una cosa: confiar en Dios, creerle a Dios, creerle a su palabra. Gloria sea el nombre de Dios. Como decía el hermano Mu, el problema lo resolvió Cristo como rey. Todos los reyes de Israel murieron y algunos fueron pecadores empedernidos y murieron. Profetas murieron. Los sacerdotes, por razón obvia, también murieron. Pero llegó uno que no muere. Venció al diablo. Trajo la palabra de verdad, porque dijo: yo soy el maná que descendió del cielo. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron, pero yo soy el maná que descendió del cielo. Y el que cree y el que come de este pan tiene vida. Si usted cree en Él, va a tener vida. Cuando usted tiene vida, los demás, hermanos, son cosas que vienen, cosas que Dios ya tiene preparadas para usted. ¿Usted cree que su padre va a dejar que usted pase hambre y necesidad? ¿Que usted se va a morir de sed? ¿Que usted se va a morir de hambre? ¿Cuántos se han muerto de hambre aquí? Y si se murieron porque no conocían a Dios. Se murieron porque no conocían a Dios. Lo tenemos todo. Esa base, ese fundamento, donde Cristo vence al diablo, donde Cristo trae la verdad de Dios aquí a la tierra y nos la entrega a nosotros. Amén. Donde Cristo es el verdadero rey, verdadero sacerdote y verdadero profeta. ¿Verdad? El sumo sacerdote que no se presentó, amén, allá arriba en el cielo con sangre ajena. Se presentó con su propia sangre, por usted y por mí. Gloria a Dios. Entonces, cuando usted sabe todo eso, tiene una base. Aquí cantaron algo que dije: eso es realmente lo que debemos de cantar. Y ahora se me olvidó porque ya el disco de mi hermano no está muy bueno. Pero esa es la base, sobre esa roca que seguía a Israel en el desierto, sobre esa roca, sobre esa fe verdadera, usted debe estar cimentado, cimentada como un siervo, como una sierva de Dios. Ahora,
Déjeme decirle, cuando el Señor dice, yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre si no es por mí. ¿Cómo nosotros recuperamos entonces la comunión con Dios? A través de Cristo. ¿Cómo nosotros regresamos cuando ese hombre Adán era bendecido con todo lo mejor de la tierra? No tenía él, sino que ocuparse de la tierra allí. Había sido designado por Dios como el rey, se había sido hecho semejante a Dios. Y si Dios es rey, si el Señor es rey, entonces él también era hijo de rey. ¿Por qué lo perdió? Por desobedecer. Entonces, cuando el Señor dice, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida, tenía que recuperar algo para que el hombre volviera a esa comunión con Dios otra vez. Cuando el Señor dice, yo soy el camino, ese camino hacia el Edén, dice que el Señor lo cerró. Y habían dos ángeles, ¿verdad?, con sus espadas encendidas, que se paseaban o que se revolvían, dice, alrededor del Edén para que el hombre no volviera. Ya había una promesa allí también. El hombre no podía regresar, porque si regresaba iba a tomar del árbol de la vida ahora, por lo desobediente y lo curioso que somos. Y no podía regresar otra vez. Pero Cristo dice, yo soy el camino que abre esa puerta otra vez. O nos dijo él, yo soy la puerta de las ovejas. ¿Se acuerdan de ese versículo? Sí. Yo soy la puerta de las ovejas. Entonces él abre esa puerta. ¿Qué hizo Adán en el huerto, en Edén? ¿Qué hizo? Romper el pacto con su desobediencia. Dios había hecho un pacto con él de bendecirlo, de prosperarlo. Era un ser santo, puro, creado a la imagen y semejanza de Dios, y rompió ese pacto. Entonces, cuando el Señor dice, yo soy el camino, abre la puerta. Cuando dice, yo soy la verdad, entonces viene a rescatar esa verdad que el hombre, Adán, rompió y quebrantó. ¿Y qué dice acerca de la vida? El árbol de la vida estaba dentro. El Señor llega hasta ese árbol de la vida y lo pone en el Apocalipsis para la iglesia, que Él iba a redimir, que Él iba a comprar a precio de su propia sangre. Así que nosotros recuperamos todo lo que Adán perdió en Cristo Jesús, en Cristo el Señor, en Cristo el ungido, en Cristo, aleluya, el Mesías. ¿Qué le parece? ¿Están cansados ya, verdad? Gloria a Dios. Aleluya. ¿Pueden decir gloria a Dios? El Señor solucionó el problema del enemigo. ¿Cómo lo solucionó? Filipenses 2, versículos de 5 al 8 dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, se entregó a sí mismo, tomando forma de siervo como uno de nosotros, hecho semejante a los hombres, lo dice claramente allí, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. ¿Y qué hacemos nosotros? Nosotros venimos al Señor y sencillamente nosotros nos sentamos, escuchamos, nos vamos para la casa. Sentimos tanta paz y tanta bendición en la iglesia que muchos se quedan dormidos. En vez de estar escuchando la palabra, ya están un poco cansados, están un poco agobiados, ya han escuchado mucho y aquí se siente tanta paz, se siente tanta bendición, ¿verdad? A lo mejor tienen hasta el espíritu contristado y aquí se quedan dormidos. Y cuando el pastor o el predicador está hablando la palabra, se le escapa lo que Dios quiere decirles y se queda allí lo que Dios quiere decirles, esperando Él por usted. Sin embargo, Él se humilló para que esta palabra pudiera producir vida en usted. El Señor dijo, mis palabras son espíritu, son vida. Cuando usted está sentado allí, cuando usted está escuchando allí, usted no crea que está escuchando con los oídos nada más. Y el Señor dijo que mis palabras son espíritu y son vida. Usted está escuchando la vida, usted está recibiendo la vida, usted está recibiendo fe también. La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Si usted oye la palabra de Dios, se va a incrementar la fe en su corazón. Pero a veces nosotros desechamos, a veces nosotros despreciamos incluso una palabra de Dios para nosotros y venimos agobiados y tan agobiados a la iglesia que no escuchamos lo que Dios tiene en ese día y en ese momento para nosotros, como los discípulos de Emaús. Los discípulos de Emaús iban tristes, cabizbajos,
porque era el tercer día y el Señor no había resucitado. El Señor se le aparece allí y va caminando con ellos. ¿Saben la historia, verdad? Y entonces empiezan a decirle al Señor: tú no sabes lo que ha acontecido. El Señor le pregunta: ¿por qué estáis tristes? Tú no sabes lo que ha acontecido. Que Jesús, ¿verdad? Jesús Nazareno, que era la esperanza de Israel, que dijo que iba a resucitar el tercer día, y es el tercer día, y esto no ha acontecido. Predicándole, enseñándole al Señor, y Él va con ellos y le dice: oh, tardos para entender las Escrituras y todos los que Moisés y los profetas hablan de mí. Y los ojos de ellos todavía estaban cegados. Y cuando llegan a la casa, el Señor hace como que iba más lejos. Y los discípulos le dicen: quédate con nosotros que es tarde ya. Y le invitan a comer. Cuando el Señor parte el pan, los ojos de ellos se abrieron. Partió el pan. Partió el pan. El Señor ya había partido su carne y se había rasgado el velo de arriba abajo. Ellos se dieron cuenta que era Jesús. Y dice que en esa misma hora salieron a decirle al resto de los discípulos que Jesús había resucitado y que ellos lo habían visto. Si usted no ve la revelación de la palabra en su vida, usted no va a entender y todo va a ser un ritual, una religión, un ir y venir. Pero cuando usted tiene una revelación de que Jesús es el Cristo, que Él murió por usted, que Él dio su vida y que es Dios mismo habitando y morando en usted, entonces usted va a vivir la vida contento y gozoso, y esa vida abundante que Jesús dijo: en el mundo tendréis aflicción. ¿Hay aflicción aquí? ¿Verdad que sí? Confiad, yo he vencido al mundo. Entonces se acabaron los problemas. Se acabaron los problemas. Ahora nos toca confiar, ahora nos toca creer, ahora nos toca demostrarle al Señor que sí creemos en su palabra y que sí, amén, tenemos una base, un fundamento en el cual nosotros creer. Jesús es el Señor, Jesús es el Cristo. Como decía el pastor al principio, eso ha salido de muchos de los púlpitos, por eso las vidas no cambian, por eso las personas no cambian realmente, y vienen donde el pastor y cada día le están pidiendo consejo, y el pastor sigue dando consejo y las cosas no cambian. Y entonces se hacen dependientes emocionalmente de los pastores, de los consejeros en la iglesia, porque no hay un cambio, porque no hay una revelación realmente de quién es Jesús. Jesús es el Cristo, Jesús es el Mesías, Jesús es el ungido de Dios, que vino a resolver el problema del hombre. Y si no viene a resolver el problema de nosotros, entonces ¿qué pasa con el resto afuera? Entonces tampoco ellos tienen una esperanza, porque si nosotros como cristianos, como creyentes, como nacidos de nuevo, no tenemos un cambio, no tenemos una revelación de Jesús como el Cristo, entonces ¿qué queda para el mundo afuera? El mundo afuera entonces tampoco tiene esperanza. Esa fe hay que rescatarla, esa fe hay que ponerla por obra otra vez, a creer que el Señor es nuestro Dios, que el Señor es nuestro Salvador, y que sobre todas las cosas Él es el Cristo, el ungido de Dios, para gloria de Dios el Padre. Gloria a Dios. Qué bueno es saber que el Señor pagó el precio por nosotros, y qué bueno sería que nosotros estuviéramos persuadidos de que también nosotros estamos dispuestos a dar la vida por esta verdad. Antes, para los discípulos, decir que Jesús era el Cristo, en muchas ocasiones les costaba la vida. Les costaba la vida, eran perseguidos. Ahora a nosotros no nos cuesta mucho decir Jesús es el Cristo y predicar a Cristo donde quiera que vayamos. No nos cuesta, no nos va la vida allí. Sin embargo, no lo hacemos. Nos cuesta. Pero gloria a Dios, porque hay una revelación. Gloria a Dios, porque hay una palabra fresca del Espíritu para que usted diga: ahora nos paremos firmes. La Biblia dice que somos soldados de Jesucristo. Amén. Gloria a Dios, para que nos paremos firmes, para decirle al mundo entero que hay una respuesta, que hay una solución, que Cristo pagó el precio, que Cristo es el verdadero Rey, que Cristo es el verdadero profeta y que Cristo es el verdadero sumo sacerdote que no murió, el profeta que no murió, el Rey que no se corrompió, y ese vive por los siglos de los siglos. Gloria a Dios. Dios les bendiga, hermanos.